Mi hermano, les invito a que vayan a sus Biblias y vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Aunque hoy vamos a tocar el capítulo 16 y 17, no lo vamos a leer todo, pero vamos a sacar de aquí lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar leyendo unos 5 o 7 versículos del capítulo 16. Después vamos poco a poco hablando de lo que Dios nos quiere enseñar con esto. Hace como 3 semanas recuerdo que habíamos hablado sobre, y habíamos estudiado sobre los motivos de la caída de David. ¿Cuál fue su error? ¿Cuáles fueron, mi hermano, cuál fue su descuido al caer, mi hermano, en tan grave pecado? Y ver, mi hermano, la misericordia de Dios tan grande para con este hombre, porque por la ley, mi hermano, él era condenado a muerte por su crimen de homicidio, de asesinato y de adulterio. Pero aquí vemos que la misericordia de Dios es muy grande y vemos cómo Dios tuvo misericordia de él y vemos cómo Dios después lo restauró, aunque llevó a cuesta las consecuencias de sus pecados. Eso lo sabemos. Y aprendimos, mi hermano, de que Dios nos puede perdonar, Dios nos puede restaurar, pero las consecuencias de lo que hagamos las vamos a tener que enfrentar en nuestras vidas. Pero en esta mañana, mi hermano, yo quería hablarle antes de David. ¿Cómo fue David? Porque yo siempre tenía ese interrogante del por qué Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Yo siempre me preguntaba, Señor, si tú eres un Dios santo, un Dios que no conoces el pecado, ¿cómo te atreves a llamar a David un hombre conforme a tu corazón? Y siempre tenía esas dudas. Y como mi hermano, Dios no se queda nunca, Dios nunca le deja dudas a sus hijos. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Esta semana estaba yo, como estuve unos días en mi casa, tuve más tiempo de escudriñar e informarme más. Y aprendí muchas cosas en este capítulo de Samuel. Es el capítulo del cual se empieza a hablar de David. Al principio del libro de Samuel, mi hermano, se habla de Elí, el sacerdote Elí, de sus hijos, el pecado de sus hijos, la desobediencia de Elí. Se empieza a hablar de Samuel, de Ana, de Samuel, y se empieza a hablar, mi hermano, de estos personajes de Saúl. Pero es en el 16, es cuando se empieza y se comienza a hablar de David. Aquí es cuando nosotros empezamos a conocer a este personaje, del cual no es nada más y nada menos, mi hermano, del único hombre, el cual Dios llama en toda la Biblia, que es un hombre conforme a mi corazón. Y eso era siempre la espinita que yo tenía, Señor, nunca dijiste esto de Abraham, nunca dijiste esto de Moisés, nunca dijiste esto de José y lo dijiste de David. Así vamos a aprender hoy lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, mis hermanos. Leemos la poderosa palabra del Señor, capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén.
Y los ancianos de la ciudad vinieron y a su encuentro, temblando, y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante del Señor. Y éste dijo, tampoco éste ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo, tampoco a éste ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún me queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio y de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Sea bendito el nombre del Señor. Aunque es interesante también el versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahora sí estamos mejor. Ok, mis hermanos. Al hablar de David, mi hermano, siempre cuando escuchamos prédicas, siempre escuchamos a David que venció a Goliat, siempre escuchamos a David que pecó con Betsabé, pero son pocas las veces que se nos habla del principio del rey David, de por qué Dios escoge a este personaje y del por qué Dios es el único hombre del cual Dios habla en toda la Biblia, que es el más cercano a su corazón, que es el más parecido, que tiene su corazón casi parecido al de él. Hermano, de que Dios se atreva a declarar tan semejante verdad, tan semejantes palabras, de que el mismo día que es conforme a mi corazón, mi hermano, es porque tiene que haber algo en este muchacho. Y dice la palabra, mi hermano, que era el menor de 8 hermanos, pero me llama la atención que cuando Samuel va a casa de su padre, Isaí, el padre solamente le presenta a 7 hijos. Jamás dijo Isaí, yo tengo 8. Solamente le presenta a sus 7 hijos mayores. Y ayer, mi hermano, y escudriñando la palabra, mi hermano, se especula, mi hermano, de que David pudo haber sido un hijo de Isaí, pero fuera de su matrimonio. Y yo le voy a decir el porqué para que no se queden con esa espinita. Porque cuando David escribe el Salmo 51, que fue el salmo que escribió después que peca con Betsabé, David dice, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre. Entonces, eso lleva a muchos teólogos y estudiosos de la palabra que especulan que pudo haber sido que David fue un hijo fuera del matrimonio, fue el menor, por esa razón fue la causa del cual él no estaba allí en ese momento. Era como el muchacho mandado de la familia, era como el que tenían más abandonado por ser un hijo fuera del matrimonio. Puede ser, no lo estoy confirmando, sino le estoy diciendo lo que se especula de esto. Puede ser, porque el Salmo 51 da mucha clave sobre eso, pero eso no es el tema.
El tema, mi hermano, es que al principio de este capítulo, mi hermano, podemos aprender muchas cosas. Número uno, mi hermano, Dios le fue muy claro a Samuel. Escoge al que yo te dijere. Sin todavía Dios decirle a Samuel, mira, este es, ya Samuel decía, este es el escogido de Dios. Por eso que rápidamente Dios reprende a Samuel. Samuel, no mire su estatura, no mire, esta vez no va a ser igual que la primera vez. La primera vez fue el pueblo que escogió al primer rey, que fue Saúl, un hombre harto, un hombre que no se parecía a ninguno del pueblo, era un hombre fornido, pero esta vez soy yo el que va a escoger al rey. La primera vez fue escogencia del pueblo, yo le di al pueblo lo que ellos querían tener, pero esta vez no va a ser así, esta vez el pueblo tendrá al que yo quiera que tengan. Y esta es la diferencia, mi hermano, de nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios no son los mismos. Entonces, mi hermano, aquí aprendemos, mi hermano, que no podemos, mi hermano, actuar con ligereza, que no podemos guiarnos por las apariencias, porque las apariencias engañan. Muchas veces, mi hermano, nosotros nos guiamos por las apariencias muchas veces y nos equivocamos. ¿Cuántas veces, mi hermano, no nos llevamos mucha tristeza en nuestros corazones cuando pensamos que esta persona es una buena persona y no lo es? Porque, no, qué buena persona, qué buen muchacho es, qué buen amigo es, y a la vez no lo es. Porque las apariencias engañan, mi hermano. Entonces, esta es una buena enseñanza que Dios nos da aquí en su palabra. Nunca nos guiemos por la apariencia. Nunca, mi hermano. Más bien que aprende a conocer a la persona. Mi esposa siempre me reprende en esto, porque yo siempre pienso que todo el mundo es bueno. Y mi esposa siempre me dice a mí, Carlos, ten cuidado con esto, porque no es así. Y a veces, mi hermano, nos hemos llevado tantas cosas en la vida, y mi esposa siempre me dice, te lo dije. A mí no me gusta cuando me dice, te lo dije, pero me lo dice, te lo dije. Pero son cosas que aprendemos nosotros en los caminos del Señor. Entonces, mi hermano, este joven que me llama a mí, que fue el hijo menor de Isaí, cuando el padre le presenta a todos sus 7 hijos, ninguno fue. Aquí vemos que pasó el primero, el segundo, el tercero, ninguno fue. Y esta familia, mi hermano, se considera una familia, ¿cómo decirles? Se considera en Israel una familia afortunada, la familia, mi hermano, que tengan 7 hijos, por ser el 7 el número perfecto de Dios. Por ser, mi hermano, que esa familia haya sido bendecida por 7 varones. Incluso, mi hermano, hoy en día, en la actualidad, hay oraciones que hacen los judíos o los israelitas, donde ellos le dan gracias a Dios por 2 razones. Señor, te doy gracias por no haber nacido mujer y gracias por no haber nacido gentil. Son oraciones que se escuchan en la actualidad entre los judíos. Entonces, mi hermano, la familia de Isaí era una familia considerada una familia bendecida por Dios por tener 7 hijos varones, metiendo a David, que eran 8. Entonces, mi hermano, era una familia que la veía todo el mundo como bendecida. Veían a Isaí como un hombre bendecido por Dios porque Dios le dio 8 hijos. Entonces, mi hermano, ellos veían esto así. También tuvo el privilegio de ser visitados por el hombre de Dios más importante de aquella época, que fue Samuel. Mi hermano, Samuel era el profeta más honrado que Dios tenía en aquel tiempo. El pueblo honraba más a Samuel que a Saúl. A Saúl el pueblo le tenía miedo, pero a Samuel le tenían respeto y sabían que era un hombre de Dios. Entonces, mi hermano, que venga el hombre de Dios a visitarme a mi casa y que me esté diciendo a mí que uno de mis hijos es el hombre que Dios va a escoger para el próximo rey de Israel, mi hermano, qué padre no se va a llenar de orgullo. Pero vemos que esto no pasó así, mi hermano. No vemos aquí a Isaí saltando de una pierna porque un hijo de él iba a ser rey de Israel. Quizás si hubiera sido el mayor, quizás hasta se hubiera alegrado, pero Isaí jamás pensó que el desechado, que el despreciado, no voy a decir despreciado de que su padre no lo quería, pero era como el más abandonado, el marginado, el que lo tenían cuidando las ovejas, el que lo tenían afuera haciendo los labores del campo. No tenían a sus otros hijos, sino a él. Fuera el que Dios tenía, mi hermano, escogido como rey. Qué sorpresa para este hombre. Entonces, mi hermano, dice la palabra que cuando llega David, una versión dice de que David era de pelirrojo, esta versión dice que era rubio, pero era muy apuesto, era un muchacho, mi hermano. Se calcula que David tenía en ese tiempo quizás unos 16, 17 años.
Porque número uno, en las personas que iban a la guerra tenían que tener unos 20 años. Cuando Goliat desafía al ejército de Israel, los que estaban en la guerra eran sus hermanos mayores, no él, así que tenía que haber sido menor de edad. No sé, quizás 16, 17, no importa la fecha, pero la edad, pero era menor de edad. Y vamos, mi hermano, cómo el menos pensado que su padre iba a imaginar que era el hombre que Dios tenía para escogerlo como rey de Israel, fue al que Dios escogió. Y vemos, mi hermano, que incluso, y no me imagino cómo se sintió David, pero la Biblia nos relata lo que David sintió en ese momento. Cuando Samuel toma el cuerno, lo unge como rey. Mi hermano, mire, para que ninguno de sus hermanos lo tuvieron como el rey. Todos, mi hermano, lo trataron igualito. Isaí no tuvo privilegios con él. Isaí no, ok, tú vas a ser el próximo rey de Israel, te quedas aquí en la casa, yo te voy a cuidar más. Mi hermano, nada pasó. Aún siendo escogido por Dios para ser rey de Israel, su familia no lo miró como rey, mi hermano. ¿A dónde volvió David otra vez? A cuidar sus ovejas. Su padre no le dio un trato especial por ser el hombre escogido por Dios. Y yo, mi hermano, como Dios, mi hermano, siempre, mi hermano, Dios se ha caracterizado en honrar, mi hermano, y en tratar, mi hermano, a los despreciados. ¿Cuántas veces, mi hermano, en nuestras vidas nos hemos pasado nosotros por tantas cosas, quizás familiares, quizás, mi hermano, personales, quizás hemos sufrido tanto en nuestras vidas y tú ni yo jamás pensamos de que Dios se iba a acordar de nosotros? Por momentos difíciles en nuestras vidas, por momentos, mi hermano, tan tristes en nuestra vida, yo jamás en lo personal pensé de que Dios iba a poner sus ojos en mí. De que Dios me iba a conceder, mi hermano, el privilegio de conocer la verdad y de conocerlo a Él. Jamás lo pensé, mi hermano, porque yo bueno no era. Entonces, mi hermano, es algo que Dios tiene en sí, mi hermano, que Dios busca, mi hermano, a los quebrantados. Dios busca, mi hermano, a los despreciados, a los desechados, a los marginados. Dios se acuerda de ellos. Y Dios, mi hermano, agarra a este joven, mi hermano, y lo unge como rey. Lo más que me sorprende, mi hermano, y búscalo en toda la Biblia y lo verás que es así. Fue el único personaje en el cual el Espíritu Santo se quedó en él. En los demás, mi hermano, el Espíritu Santo venía. En el Antiguo Testamento, recuerde, no es como en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo está en nosotros, lo hemos recibido, está con nosotros todos los días. En el Antiguo Testamento, mi hermano, el Espíritu Santo venía sobre una persona y después se iba, como en el caso de Sansón, en el caso de Saúl. Pero es el único personaje en el cual el Espíritu Santo se quedó en la vida de David. No se fue. Se queda allí. Por eso que desde que Dios escoge a alguien, mi hermano, Dios lo va a tener que preparar. Dios lo va a tener que capacitar. Dios lo va a tener, mi hermano, que llevarlo, mi hermano, hasta donde Él quiera que llegue esa persona. Entonces, mi hermano, este fue el único personaje, mi hermano. Y no hay ningún hombre en la Biblia, mi hermano, que ha hablado de Dios como David. La mayoría de los salmos, mi hermano, fueron escritos por David. Nadie, ni Moisés, ni Abraham, mi hermano, se expresaba como David se expresaba de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, tú eres mi escudo, mi fortaleza, en ti confío. Mi hermano, palabras que de nadie, de los hombres del Antiguo Testamento, hombres que Dios también escogió, hombres que Dios también llamó, pero jamás salieron palabras como las palabras que salían de David. David conocía a Dios, mi hermano. David, desde que Dios unge a David y lo llena con su Santo Espíritu, David empezó a tener una relación íntima y especial con Dios. Y eso solamente, mi hermano, cuando tú tienes esas palabras en tu corazón, cuando tú, mi hermano, de la abundancia del corazón habla la boca, mi hermano, las palabras que escribió David, los salmos que escribió David, que hasta actualmente, mi hermano, estos salmos se cantan en Jerusalén, incluso en las iglesias, los salmos que escribió David, las palabras, mi hermano, de David, ningún hombre, ni Daniel, ni Abraham, ni Moisés, nadie expresaba estas palabras que expresaba David de Dios. Nadie lo ha dicho, mi hermano. Y esto se conoce, mi hermano, cuando usted empieza a conocer a Dios, mi hermano, es con tener una relación con Él. Mi hermano, usted va a aprender a alabar a Dios en su vida, es con la relación que tú tengas con Dios. Usted va a aprender a confiar en Dios en su vida, es con su relación a diario. No, mi hermano,
David no era un religioso, David no era un dominguero, David no amaba a Dios ¿cómo se dice la palabra? Pero David, mi hermano, amaba a Dios en las buenas y en las malas. David no amaba a Dios, mi hermano, o no tenía a Dios porque Dios me está bendiciendo hoy, pero si mañana me bendice, no lo voy a tener. David, mi hermano, sabía honrar a Dios. David sabía, mi hermano, derramar su corazón delante de Dios. Por eso que Dios lo llama, mi hermano, un hombre conforme a mi corazón. Hermano, y David aprende, y vuelvo y repito, David aprende a conocer a Dios es con su relación a diaria con Él. Vamos a aprender a conocer a Dios con nuestra relación, con nuestra intimidad con Él a diario, con nuestra oración a diario con Él. Ahí es cuando tú y yo vamos de verdad a aprender quién es Dios en nuestras vidas. Hermano, un joven de tan poca edad que diga, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi hermano, tiene que conocer de verdad a Dios. Yo no voy a hablar algo, mi hermano, de que yo no sepa. David tenía que haber entendido, mi hermano, que de verdad Dios era su pastor, que de verdad Dios era su fortaleza, su guarda, era todo, su fuerza. David decía, mi hermano, cuando David pecó por segunda vez contra Dios y hace un censo, y David sepa y él reconoce su pecado. David, hubo un hombre que le ofreció su heredad y David le dice, yo no le voy a ofrecer sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Mi hermano, mire, que esto salga de mi boca o de su boca, mi hermano. Usted tiene que haber aprendido quién es Dios en su vida. Y Dios demanda, mi hermano, de nosotros eso, que aprendamos quién es nuestro Dios. Que aprendamos, mi hermano, quién de verdad es nuestro Dios en nuestras vidas. Mi hermano, las palabras que David hablaba, mi hermano, eran palabras, mi hermano, que si usted lee los salmos, si usted lee, mi hermano, el Salmo 91, mi hermano, y todos los salmos, mi hermano, que ha escrito David, mi hermano, son tan profundos, mi hermano, y habla, mi hermano, de alguien que conoce a Dios. No habla de alguien que escuchó de Dios, alguien que conoce a Dios, alguien que sabe que Jehová es mi pastor, alguien que sabe que de verdad, si Dios está conmigo, nada me va a faltar. Alguien que sabe que Jehová es mi castillo, que Jehová es mi fortaleza, que Jehová pelea por mí. Eso, mi hermano. Entonces, eso se conoce a través de la relación que tengamos con Dios. Por eso que Dios, mi hermano, Dios no se equivoca. Por eso que yo decía, Señor, ¿por qué tú llamas a David a alguien conforme a tu corazón? Y ahora, mi hermano, ya sé por qué, mi hermano. Mi hermano, y cuando va, mi hermano, su padre lo lleva a él, David era un hombre responsable. Era un hombre, mi hermano, honesto y responsable. Cuando su padre lo manda a buscar a él del campo, y le dice, anda a ver a tus hermanos, llévale queso, panes y ve cómo están, y ve cómo están ellos. La Biblia habla, mi hermano, de que David no solamente fue a hacer el trabajo que su padre le encomendó, y no es que fue y dejó a las ovejas abandonadas. David primero, antes de cumplir la misión de su padre, David fue a buscar a alguien que cuidara de esas ovejas. Eso habla, mi hermano, mucho de una persona, de ser alguien responsable. Otro más, mi hermano, ese es mi papá, mi papá me está mandando a hacer eso, yo me voy y que se coman los lobos o los leones, las ovejas. David buscó a alguien para que primeramente cuidara de sus ovejas y después, mi hermano, fue a hacer lo que su padre le encomendó. Mi hermano, eso habla mucho en nuestras vidas. Cuando Dios, mi hermano, Dios también busca personas responsables. Que seamos responsables, mi hermano, en nuestra vida diaria, como padres, como hermanos, como hijos. No solamente que yo voy a servir al Señor y abandono a mi esposa, yo voy para la iglesia y abandono a mis hijos. No, tenemos que ser responsables con nuestra familia. Muchas veces abandonamos nuestra familia porque estamos pensando que yo estoy sirviendo a Dios, pero estamos abandonando a nuestra familia. Dios es un Dios de orden. Dios no te va a dejar a ti que tú le dediques toda tu vida a Él y estés descuidando tu hogar, tus hijos, tu esposa. Después van a venir consecuencias. Hay que ser, mi hermano, responsable en nuestras vidas. Ahora, mi hermano, después de esto, va David y escucha, mi hermano, y esto me impactó mucho ayer. Y saqué la diferencia después. Cuando Israel salía a la guerra con Saúl, Israel salía con miedo. Pero después, cuando Israel salía con David, Israel salía, hermano, confiado. ¿Qué diferencia de dos liderazgos, mi hermano? ¿Y qué diferencia hay cuando
alguien es respaldado por Dios y cuando alguien es desechado por Dios. Mi hermano, y cuando el padre le dice, anda, visita a tus hermanos, ve si están bien, cómo están ellos. Y dice la Biblia que cuando él llega, lo primero que él escucha es a Goliat. Mi hermano, tenía 40 días. Este hombre, un gigante, que dice la Biblia que era un hombre altísimo, quizás hasta de 4 o 5 metros de altura, ofendiendo al pueblo de Dios, ofendiendo incluso hasta a Dios. Y ningún hombre, mi hermano, eran hombres de guerra. Saúl, déjame decir que Saúl fue un hombre de guerra. Saúl, mi hermano, fue usado muy grandemente por Dios al principio. Pero Saúl, mi hermano, fue rebelde. Saúl, mi hermano, fue muy rebelde a Dios. Y déjame decirle, la diferencia de Saúl y David fue que David se arrepintió, pues Saúl nunca se arrepentía. Lo de Saúl era que él quería estar mejor enfrente de los ojos de los demás antes que de Dios. A Saúl le importaba más su yo que a Dios. Y déjame decir, hermano, que Dios es un Dios justo. Y Dios, mi hermano, si Saúl se hubiera arrepentido, Dios le hubiera dado una nueva oportunidad. Y cuando Dios reprende a Samuel, ya basta, mi hermano. Y es algo que hay que ver y tomarlo muy en cuenta. Dios reprende a Samuel y le dice, ya basta, no me llores más por este hombre, no me ores más por este hombre, no me pidas más por él, porque ya yo lo he desechado. Mi hermano, llega un momento en la vida que muchas veces, esto es para los que piensan, ya lo he dicho, Dios es amor, lo sabemos. Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero Dios conoce nuestros corazones y siempre hay un límite. Siempre hay un límite, mi hermano. Dios sabía muy bien que él no podía trabajar más en la vida de Saúl. Dios ya sabía muy bien el corazón de este hombre tan duro que lo quisiera, este hombre no iba a echar cabeza para nada. Por eso es que Dios lo desecha. Mi hermano, hay que ser muy conscientes. A veces somos muy humanistas y queremos ser como más buenos que Dios, pero muchas veces, mi hermano, Dios desecha a personas. Que Dios sabe que ya no hay un trato con estas personas, que ya le ha dado una oportunidad, 2 oportunidades, tantas oportunidades. Le ha hecho tantas cosas enfrente de ellos, mi hermano, y esa persona sigue rebelde, dura de corazón. Y todavía, mi hermano, por supuesto, Dios nos manda a que oremos por ellos, pero mi hermano, cuando Dios desecha a alguien, lo desecha. Y esto, mi hermano, lo tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Yo sé que somos muy humanos, mi hermano, y tenemos esas cosas en nuestro corazón, pero no podemos ser más buenos que Dios. Y Dios al que desecha no es porque Dios no lo ha amado. Mi hermano, imagínense las oportunidades que Dios le dio a Saúl, y Saúl nunca cambió. Y Dios reprende a Samuel, no me llore más por este hombre, porque ya no hay más nada que hacer con este hombre. Yo no puedo ya trabajar con Saúl, ya yo he escogido a alguien mejor. Con que yo sé que yo voy a trabajar, con que yo sé que yo puedo glorificar mi nombre en él. Hermano, tengamos corazones rectos ante los ojos de Dios. Hay un límite para muchas cosas, mi hermano. Y si muchas veces nosotros como humanos tenemos límite en ciertas cosas, ¿cuánto más Dios? Pero lo que pasa es que a veces nos metemos siempre que Dios es amor, Dios me va a perdonar. Hermano, lo sabemos y le damos la honra y la gloria a Dios por eso, pero siempre hay un límite. No juguemos con fuego, siempre hay un límite. Entonces, mi hermano, cuando llega David al campamento y escucha a este hombre, mi hermano, David, por conocer a Dios, era un hombre todavía menor de edad, pero ya su relación con Dios, mi hermano, Dios estaba haciendo tantas cosas en la vida de David, que ya David había aprendido a conocer a Dios. Hermano, y cuando tú como hijo de Dios, si tú escuchas, mi hermano, a ti te podrán ofender, podrán hablar mal de ti, pero cuando tú escuchas que hablan mal de tu Dios, mi hermano, tú vas a reaccionar. Tú vas a reaccionar, mi hermano. El pueblo, mi hermano, apenas escuchó David que estaban hablando mal de Dios, David, hermano, se enciende. David después escucha qué es lo que le van a hacer al hombre que va a pelear contra este hombre. Nadie del ejército de Saúl pudo hacerle caso, enfrentar a Goliat. Nadie. Y eran hombres de guerra, hombres con experiencia. Esta no era la primera guerra, mi hermano, que ellos iban a tener. Eran hombres que tenían experiencia en la guerra. Y ninguno de estos hombres, empezando por Saúl,
le tenía miedo a este filisteo. 40 días, no fue un día, 2 días. 40 días, mi hermano, insultando al pueblo, insultando a Dios, hasta que llega el hombre que conoce a Dios. El hombre, mi hermano, que sabe quién es Dios. Y enfrenta, mi hermano, a este hombre. Y las palabras, mi hermano, que David le dice a Goliat son palabras, mi hermano, tremendas. Eso lo podemos ver en el capítulo 17. Verso 23, vamos a leerlo, mi hermano. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor de él. Yo quiero hacer una pausa aquí, mi hermano. Mire, mi hermano, cuando usted ha aprendido a conocer a Dios, y cuando Dios lo es todo en su vida, y usted quizás muchas veces hasta aprendemos a conocer a Dios por momentos duros, pero lo aprendemos a conocer. Y cuando usted, mi hermano, aprende a conocer a Dios, usted tiene confianza en Dios. Su confianza está puesta en Él, de que usted podrá venir, mi hermano, el problema más grande, pero usted reposa en que Dios hará su voluntad. Y que la voluntad de Dios va a ser la mejor para su vida. Mi hermano, esta gente estaba, mi hermano, con Saúl. Esta gente había perdido, mi hermano, Israel se había desviado de Dios. Y ya Israel no buscaba a Dios como antes. Ya tenían un líder que ya era necesitado por Dios. El pueblo, mi hermano, ya se había olvidado quién era el Dios de Israel. Por eso, mi hermano, que le tenían miedo a este hombre. Por eso, mi hermano, que nadie se pudo enfrentar, sino cuando vieron a ese hombre de 3 metros, 4 metros, hermano, y se dice ahí que corrieron. Mi hermano, cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, le vamos a tener miedo a cualquier problema que vamos a enfrentar en nuestras vidas. No vamos a saber enfrentar los problemas que vengan en nuestras vidas cuando de verdad no tenemos nuestra confianza en Dios. Cuando de verdad, mi hermano, no hemos aprendido a conocer a Dios. Cuando nuestra relación con Dios, mi hermano, no ha llegado, mi hermano, a una cumbre, mi hermano, en nuestras vidas de yo, mi hermano, saber que mi Dios es mi Dios y que venga lo que venga en mi vida, Dios será siempre mi Dios. Mi hermano, y entonces cuando David, continuamos con el verso 25. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Eso se refería, hermano, ya libre de impuestos. Si él ganaba, mi hermano, el hombre que ganaba, iba a darle, el rey lo iba a hacer rico, ya no iba a pagar impuestos, más nunca ni él ni su familia. Así que mire, la recompensa tan grande que iba a recibir el hombre, y nadie, mi hermano, la quiso. Ni a la hija del rey, ni querían ser ricos, ni querían, mi hermano, dejar de pagar impuestos del miedo que tenían. Entonces, mi hermano, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, estoy leyendo el verso 26. ¿Qué harán? Mira, David, ¿qué harán con el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Aquí David nos dice, ¿quién es este hombre que está desafiando a mi rey Saúl? ¿Quién es este hombre que está desafiando a Israel? ¿Quién es este hombre que está desafiando al Dios, al ejército de Dios, mi hermano? David, mi hermano, todo lo de David, mi hermano, David sabía quién era Dios. David tenía a Dios en su corazón, mi hermano. David tenía a Dios en su vida. Y el pueblo le respondió según aquellas palabras diciendo, así le harán a este hombre que lo mate. Y Eliab, su hijo mayor. Bueno, Eliab fue el primer hijo, el hijo mayor de Isaí, en el cual Samuel pensó que él era el escogido por Dios.
Cuando lo ve harto, pensó que iba a ser el mismo del prototipo de Saúl. Y Elías fue el que salió, mi hermano, lleno de ira a atacar a su hermano. Mi hermano, aquí podemos analizar por qué Dios no escoge un hombre así. Este hombre, hermano, en vez de su padre ya manda a su hermano menor a llevarle a ellos comida, a preguntar por su salud, y este hermano, en vez de sentirse agradecido de su hermano, lo que hace es atacarlo, porque está preguntando por esto, por celos, mi hermano. Entonces, mi hermano, seguimos. Seguimos con el versículo 27. 28, perdón. Y Elías, su hijo mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Mira cómo ataca el hermano a David. Que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. David quería estar muy seguro de lo que estaban dando o de lo que estaban ofreciendo, porque preguntó 3 veces. Entonces, mi hermano, cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Mire, mi hermano, una de las cosas que tenía David en su corazón era humildad. David sabía muy bien, mi hermano, que él era el escogido por Dios. David sabía muy bien, mi hermano, que fue el ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero David jamás perdió el respeto hacia Saúl. David sabía muy bien que Saúl ya estaba desechado. Pero David sabía muy bien que todavía él era el rey allí. Todavía él estaba allí y todavía él le debía respeto y obediencia al rey. Esas son cualidades, mi hermano, que no cualquiera persona la tiene, mi hermano. Entonces, ¿usted cree que Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón por llamarlo, mi hermano? David tenía tantas cosas en su vida por la cual Dios lo llama que es un hombre conforme a mi corazón. Escuche el verso 29. No, perdón, el 31. 32. Y dijo David a Saúl. Ya lo leímos. 33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir en contra de este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl. Estoy leyendo el 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Yo quiero hacer una pausa aquí, mi hermano. Mi hermano, mire, yo he dicho, mi hermano, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama a su servicio, mi hermano, Dios nunca nos va a mandar de una a primera a hacer lo que vamos a hacer. Siempre hay un proceso, siempre hay, hermano, un tiempo de preparación de Dios para con nosotros, para él capacitarnos. Mire, mi hermano, Dios estaba capacitando a David en el desierto. Dios, mi hermano, estaba capacitando a David, mi hermano, lo ponía a pelear con osos, lo ponía a pelear con leones. Él aprendió, mi hermano, a ser un guerrero, mi hermano, porque David era un guerrero. David fue un hombre de guerra. Después que Dios lo unge, después que Dios lo empieza a capacitar, David llega a ser, mi hermano, un guerrero como nunca había tenido Israel en sus tiempos. David fue un hombre, mi hermano, de guerra. David peleaba, mi hermano, con gigantes. David fue el único de los reyes de Israel que mató al último gigante. Y un día prediqué sobre eso. Mi hermano, Dios te va siempre a poner, mi hermano, las cosas en tu vida en su tiempo. En su tiempo, pero en ese tiempo de espera, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios te está preparando, mi hermano. Dios te está capacitando para después llevarte, mi hermano, a cumplir con lo que ya Él ha determinado en su vida. Dios estuvo preparando a David en el desierto. David tuvo que enfrentarse, mi hermano,
con osos, con leones para defender, mi hermano, las ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su padre. Porque las ovejas no eran de David, mi hermano, eran de su padre. Pero aquí hay, mi hermano, como lo dije al principio, David era responsable, honesto, David era un hombre, mi hermano, recto. Y eso, mi hermano, pasó en la vida de Saúl después que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, dice la palabra, llegamos leyendo el 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo mataba por la quijada, lo hería y lo mataba. Había un hombre también fuerte, mi hermano, porque enfrentarse con un oso y un león, mi hermano, si a veces salimos corriendo de un perro. Dime usted, mi hermano. Verso 37. Y David añadió, el Señor que me ha librado. Escuche estas palabras, mi hermano, de David. Estas palabras no fueron casualidad. Estas palabras no las dijo David por emoción o por el momento. Estas palabras David las dijo porque conocía a Dios. Verso 37. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Ve la confianza de David puesta en Dios. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Y yo creo que ya todos sabemos la historia de eso. Bueno, yo quiero cortar porque o quiero que se nos haga después más tarde. Pero lo que vemos, mi hermano, aquí, y la enseñanza grande de la vida de David, mi hermano, es lo importante que tiene que ser para nuestra vida el conocer a Dios. El conocer a Dios, mi hermano, nos va a llevar, mi hermano, a una vida, no voy a decirle, mi hermano, de color de rosas, porque vamos a pasar por momentos difíciles, duros, ya eso está en nuestras vidas y está en la palabra, pero vamos a aprender a ver las cosas difíciles. La vamos a ver, mi hermano, de otra manera, mi hermano. No la vamos a ver igual como la persona que no conoce a Dios, que se va a sentir deprimido, que se va a sentir, mi hermano, como que ya su vida llegó hasta el final. La vamos a ver de otra manera cuando usted conoce a Dios, mi hermano. Toda adversidad, toda prueba, toda circunstancia difícil que venga a su vida, usted la va a saber sobrellevar porque usted tiene su confianza puesta en Dios. Y la única manera, lo voy a repetir una vez más, la única manera, mi hermano, de llegar a conocer a Dios y de tener nuestra confianza en Dios y de hablar de Dios como lo decía David, es a través de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios a diario. A diario, mi hermano. Nuestra comunión con Dios, mi hermano, mira, nuestra vida de oración, mi hermano, no es algo que vamos a tomar a la ligera. Tiene que ser, mi hermano, la tenemos que tomar muy en serio en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios. Yo sé, mi hermano, que nuestra carne no quiere, muchas veces las cosas que a nuestro alrededor nos quitan el tiempo, pero tenemos, mi hermano, que tener una vida de comunión con Dios. Es la única manera, mi hermano, de vivir una vida, mi hermano, a pesar de problemas, de circunstancias, de pruebas, pero con nuestros ojos puestos en el Señor, con nuestra confianza puesta en Dios y para poder, mi hermano, sobrellevar nuestra vida con una confianza absolutamente puesta en Dios. Que mi prueba, mi hermano, no me quite los ojos del Señor. Que sea, mi hermano, que cantemos, mi hermano, como cantaba David, que hablemos en nuestro corazón, mi hermano, como hablaba David de Dios. Por tener, mi hermano, por llegar a haber conocido a Dios de verdad, mi hermano. Dios demanda eso de nosotros. Dios quiere que de verdad, mi hermano, lo aprendamos a conocer a Él. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando lo aprendemos a conocer a Él, mi hermano, vamos a tener paz en toda tormenta. Paz en toda circunstancia.
Vamos a tener, mi hermano, amor, mi hermano, que sobreabunde en nuestro corazón por mi hermano, por mi hermana, por cualquier persona. Vamos a tener discernimiento, mi hermano, para discernir, mi hermano, lo que es bien y lo que no es mal. Dios nos va, mi hermano, a dirigir, mi hermano, a tomar decisiones correctas en nuestras vidas, no incorrectas en nuestras vidas. Eso es cuando nosotros aprendemos y tenemos una relación con Dios. Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero tiene que haber una relación y comunión con Dios a diario. Eso es en nuestra vida privada, en nuestra vida personal a diario, mi hermano. Yo puedo estar hablándole a ustedes, esto aquí está en usted, en recibirla o no, mi hermano. Está en usted en aceptarla o no, mi hermano. Usted decide. Pero vivamos, mi hermano, para Dios. Aprendamos a conocer a Dios. Dios nos habla, mi hermano, en esta tarde que aprendamos a conocerle. Que no que después que venga la prueba, mi hermano, ya nos sentimos decaídos, ya nos sentimos, mi hermano, que ya Dios no me sirve en este momento. Mi hermano, Dios nos servirá hoy, mañana y siempre en cualquier situación. Aprenda a conocer a Dios. Aprenda, mi hermano, a tener relación con Dios todos los días. Desde que usted o desde que Él le permita abrir sus ojos en las mañanas, busque su rostro, mi hermano. Confíe en Dios en todo momento. Tenga un corazón, mi hermano, y que Dios pueda decir de nosotros, es un hombre conforme a mi corazón. Así como lo dijo de David. Orémosle al Señor. Amado Dios, gracias por tu poderosa palabra, Señor amado. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque tú nos estás demandando, mi Dios, a que te conozcamos más, Señor. A que aprendamos de ti, mi Dios adorado. A que aprendamos, Dios adorado, a confiar, a tener nuestra confianza en ti, Dios querido. A que podamos, Dios adorado, ver los problemas que vengan en nuestras vidas, Señor, como cosas fáciles, Señor amado. Y saber, Señor, sobrellevarlo en nuestras vidas, Padre. Señor amado, te pido que nos guarde, que nos ayude, Señor amado, que nos dirijas con tu Santo Espíritu, que nos llenes con tu Santo Espíritu, Padre, porque necesitamos aprender a conocerte, Señor. Queremos aprender a conocerte cada día más, Señor amado. Y, Señor, tener esa confianza que tenía David en ti, Señor amado, y hablar esas palabras que hablaba David de ti, Dios querido. Señor, permítenos, amado Dios, renueva nuestras vidas, Señor amado, transfórmanos, Señor, quita de nosotros todo peso de pecado que hay en nuestras vidas, toda carga que estemos llevando, Señor, porque no hemos sabido y no hemos aprendido en ponerla en tus manos, Señor amado. Muchas veces, Señor, llevamos cargas, Señor amado, en nuestras vidas porque no hemos aprendido a entregártelas a ti, Señor. Muchas veces dudamos en nuestras vidas de ti porque no hemos aprendido a saber quién eres tú, Señor amado. Y te pedimos perdón y misericordia por esto, Padre. Si nuestra duda te ha ofendido, si nuestra poca fe, oh Dios mío, te ha ofendido a ti, oh Dios, perdónanos, Señor amado. Y permítenos conocerte cada día más, mi Dios querido, y que nuestra fe esté puesta en ti, nuestros ojos estén puestos en ti, Señor amado, y que nuestra confianza, oh Dios, esté siempre puesta en ti, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestras vidas. Tú conoces, Señor amado, nuestro desierto por el cual estamos pasando actualmente, Señor. Pero tú nunca nos dejarás solo, Dios adorado. Permite, Dios mío, que en medio del desierto y de las pruebas, Dios mío, veamos tu mano trabajando por nosotros, Señor, y enséñanos a conocerte sobre todas las cosas, mi Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Manténnos firmes y fieles a ti. Constante en la oración, Señor. Constante, Dios mío, en buscar tu rostro en todo tiempo. No en los momentos buenos, no en los momentos solamente de felicidad, sino aún en medio de las lágrimas, del desespero, Señor, de la angustia, que aprendamos a clamar a tu nombre, Señor. Que aprendamos, Dios mío, a conocerte en las pruebas, en las luchas, en todo momento, Dios querido, y aprendamos a glorificar tu nombre y a saber quién eres tú de verdad para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios adorado. Bendice a mis hermanos que están aquí en esta tarde, los que no pudieron venir, los que están en sus casas, los que están apartados, Señor. Misericordia, Dios adorado, como siempre te hemos pedido por ellos, Dios querido. Tú sabrás qué hacer en sus vidas, Señor. Tú sabrás qué hacer con ellos, Dios adorado. Ten misericordia, Señor. Y también de nosotros, Dios adorado. En el nombre de Jesús. Amén.